Entonces, el día de hoy, básicamente, nuestro propósito del salón es entender la literatura española realista, ¿ya? Vamos a continuar. Y para eso les he traído un pequeño video en el cual eh, les voy a compartir en el chat. Le dan doble clic y nos vemos en 3 minutos y medio más o menos dura este video. Denle doble clic para que puedan escucharlo con sonido. En la pantalla lo voy a poner, pero no va a tener sonido.
Muy bien, después de ver el video podemos hablar un poquito con ustedes. A ver. Álvarez Daniel, por favor, contéstame. ¿Qué es el realismo? Álvarez, por favor, contésteme. ¿Qué es el realismo? Por eso no estoy viendo el video. A ver, les voy a dar un minuto más entonces, ¿ya? Vamos viendo el video. Muy bien, espero hayan podido terminar de ver el video. En el chat me dan una respuesta o dos. Me indican el realismo, a ver, Rafael, me indica el realismo fue un movimiento artístico y literario. Su propósito fue representar la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Excelente, esa es la respuesta. El realismo va a ser una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX, en la cual vamos a ver bastantes aspectos interesantes. Como por ejemplo, el realismo se opone largamente al romanticismo. ¿Por qué? El romanticismo como Romeo y Julieta, voy a poner por ejemplo, en Romeo y Julieta vemos un chico que se enamora de una chica, Romeo se enamora de Julieta, ambas familias son las más ricas de Verona, Italia, y se odian tanto que hasta los criados se matan mutuamente, y ya no decir los patrones, ¿no? Se odian demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Estos chicos enamorados deciden seguir juntos a pesar de todo, a pesar de ya conocer que uno es el enemigo del otro, enemigo de tiempos inmemorables, y tratan de superar todas sus diferencias en base al amor. Obviamente, es muy bonito el mensaje que deja Romeo y Julieta, sin embargo, ¿cuál era el problema? La gente pasaba hambre, la gente pasaba miserias, no había que comer, había habido un largo invierno en Europa, entonces los pastizales, los cultivos habían muerto, los animales estaban muriendo, la gente la pasaba trágico. Eh, a ver, fuera de que tenían que pagar altísimos impuestos, encima había habido un desastre natural, un terrible invierno. Y este invierno había sido consecutivo, ¿no? O sea, así como las heladas en Puno que matan animales, personas, exactamente lo mismo pasa en Europa. Y entonces, la gente seguía hablando del amor, y seguía hablando del amor. Pero, ¿cómo puedes hablar de amor si no tienes ni siquiera para comer? Ese es el problema. Entonces es ahí donde justamente va a surgir el realismo, aprovechando este impulso de que la gente dice, oye, no tengo nada que comer y este libro me habla de amor, quisiera que me hable de otra cosa, ¿no? Y empieza a surgir una corriente en la cual se va a mostrar la realidad cruda tal y cual es.
que en su lado más extendido, más fuerte, ya se va a llamar naturalismo, ¿no? El realismo, por ejemplo, es los noticieros de televisión, ¿no? Que nos muestran la realidad, nos hablan del COVID, nos hablan de alguna crisis que está ocurriendo en el país, desempleo y todo lo más. Pero el naturalismo ya es el extremo morboso ya de la realidad. Pues, por ejemplo, en los periódicos, cuando yo era niño, mostraban accidentes de tránsito, ¿no? A full color. Todos ahí los cadáveres de las personas, los carros completamente destrozados. Y eso ya es un extremo, pues eso ya es violencia contra las personas, ¿no? Entonces, eso va a ser el naturalismo. A ver, otra vez, realismo, mostrar la realidad tal y cual es. Por ejemplo, los periódicos, cuando hablan de noticias. Pero naturalismo, ya pues aprovecharse de la realidad y mostrar los desastres de la realidad a full color, ya sea de forma literaria o ya sea de forma fotográfica, artística, ¿no? Ahora que hemos entendido qué es el realismo, vamos a ver a quién se opone. Lo dije y está en el video también. Entonces, voy a preguntar. Una pregunta general. Cualquiera puede levantar la mano y contestar. ¿A quién se opone el realismo? ¿A quién se opone el ¿El realismo? romanticismo? Muy bien, Denise. Se opone al romanticismo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se opone al Porque muestra la romanticismo? realidad de una forma cruda y a diferencia del romanticismo. A ver, te explico. El realismo muestra la realidad tal y cual es. El naturalismo es el que muestra la realidad de una manera cruda, descarnada, violenta, ¿ya? Pero está muy bien tu respuesta. A ver, vamos a observar. Acá tenemos unas diapositivas para poder hablar de qué ocurría, en qué época era esto, qué acontecimientos estaban presentes en esta época para entenderla como tal. Muy bien. Ya. Denise, ¿tendrías la bondad de decirme qué es lo que observas? Un bosque o un tipo de cultivos con personas que están dentro de un río como una inundación. Y el otro como No, fábricas. Denise, un ratito. ¿Qué es lo que ves? Hay personas y ¿cuál es la actividad que están haciendo? ¿Cuál es la actividad que realizan? Agricultura. Ahora observa bien. Están lavando su ropa, ¿no? Y lo están haciendo en el río. Acuérdate, en esta época, a pesar de todos los avances culturales que había habido en la humanidad, la gente seguía tomando agua del río y seguía vertiendo sus desechos en el mismo río donde tomaba agua. Entonces ¿cómo se dice la palabra? Era un contrasentido, ¿no? Era una ironía de la vida. Pero aún hoy en día, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, el Guatanay podría ser un río hermoso, era un río sagrado para los incas. Y cuando llegaron los españoles, describen un río puro, limpio, cristalino. Y en esta época, pues es un vertedero, ¿no? Es donde nosotros botamos todos nuestros desechos. Y cuando tú te vas, por ejemplo, un poco más abajo del Cusco, Lucre y demás, como quien se va hasta, a ver, pasaremos ahí por Acomayo, o Sicuani, yo qué sé. Todo es un río completamente contaminado, ¿no? Que viene desde Cusco. Y esas cosas, por ejemplo, nos va a mostrar acá en la literatura, ¿no? Acá me decías, en la segunda figura, ¿qué es lo que observabas? Fábricas, profe. Muy bien. ¿Y esas fábricas cómo tienen las cosas? ¿Se ven limpias? ¿Cómo están? Se ven descuidados, profe.
Se ven bastante descuidadas, ¿no? Pero son fábricas donde la gente va a trabajar. Y va a trabajar 10 horas, 12 horas diarias, 14 horas, en algunos casos 18 horas diarias. ¿Tú crees que un ser humano pueda trabajar 18 horas diarias? Bueno, profe, sí se puede, pero debe ser algo demasiado cansado y es exigirle demasiado. Claro, al cuerpo, a la salud, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, mira, digamos solo demores media hora en llegar a tu trabajo, digamos, solo es un ejemplo, y una hora para volver de tu trabajo, son 19 horas. ¿Cuántas horas duermes? 4 horas más o menos. Claro, porque tienes que desayunar, comer, cenar, y eso por lo menos te va a llevar una hora. Entonces, todas esas cosas en esta época eran comunes. Las fábricas sobreexplotaban a las personas. Y si no te gusta, vete, pues. Se aprovechaban de la necesidad de la gente de tener que trabajar. Por ejemplo, antes de la pandemia en Europa estaban instaurando que las personas trabajen 3 días a la semana, como sumo cuatro días a la semana. ¿Cuántas horas? 4 o 5 horas. Y la productividad de las empresas aumentó. Y parece ilógico, ¿no? A ver. Si trabajan 6 días a la semana, 8 horas, 6 por 8, 48. Entonces lo lógico es que la productividad sea más alta. Pero hicieron una comparación con aquellas empresas que trabajaban 4 horas, 4 días a la semana durante 4 horas, 5 horas. Y la productividad de las empresas que trabajaban así era mucho más alta que las que trabajaban 48 horas. Denise, ¿por qué crees que se da este fenómeno? Porque las personas tenían más fuerzas, porque tenían más tiempo de descanso y para ellos mismos. Exacto. Ahora, obviamente, si yo tengo más tiempo para realizar mi trabajo, lo hago de mejor calidad, tengo más, ¿cómo se diría? Tengo que prepararme yo mismo, o sea, puedo llevar cursos, puedo hacer cosas mejores, porque sé que están buscando una mejor calidad en mi trabajo, no solo cantidad. Te comento que en el Perú la gran mayoría de personas trabaja más de 48 horas a la semana. Es decir, trabajamos más de 8 horas diarias y a veces no solo 6 días a la semana, sino 7 días a la semana. Eh, y es pues bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo. Pero, ¿por qué motivo se da esto? Porque obviamente hay una necesidad de la gente de tener trabajo, ¿no? Y muchas empresas malinterpretan eso y se aprovechan de eso. A ver, vamos a continuar. ¿Podrías leer, por favor? El realismo. Se conoce con el nombre de realismo el movimiento cultural propio de una burguesía a la que no le agradan las fantasías idealistas románticas. En un principio, se puede considerar que el realismo surge por depuración de los elementos románticos más idealistas. Muy bien. Continúa, por favor. Profe, sigue en la misma diapositiva. Ya. Me indica que es un principio que se puede considerar como la depuración de los principales elementos idealistas del romanticismo. El romanticismo pues nos habla de un idealismo puro, que el amor puede superar absolutamente todo. Y hay una canción que me gusta mucho y es no se puede vivir del amor, mi amor, le dijo un soldado romano a Dios. Sé que la canción es un poco brusca, ¿no? Pero es cierto, no necesariamente solo se vive de amor. Hay que trabajar, hay que pagar cuentas y el romanticismo nos mostraba otra realidad, ¿no? Completamente diferente. Y la gente ya había pasado por esa realidad, ya no era la realidad que estaban viviendo y estaban queriendo un cambio, ¿no? La humanidad ha pasado por muchos cambios. Imagínense que ustedes en un ciclo, ustedes, yo, cualquier persona, éramos objetos comerciables. Y ahora somos una de las generaciones que más derechos ha tenido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Incluso más que en la época de los romanos. El realismo se desarrolla en Europa desde 1830 hasta los últimos años del siglo XIX.
Hoy se mantiene en el arte una corriente realista. No solo hay una corriente realista, también hay una corriente romanticista, también hay corrientes modernistas, etcétera. Es decir, todas las corrientes que habían en estas épocas, que se han ido desarrollando poco a poco, están vigentes, pero en la medida del escritor. O sea, hay escritores que hablan de realismo. Un ejemplo de realismo puro en el Perú, Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner. Otro ejemplo de realismo, modernismo, vanguardismo, César Vallejo. Entonces, hay seguidores de estas personas en el Perú, hay escritores que siguen hablando más o menos en un tono realista, más o menos en un tono indigenista, más o menos en las diferentes etapas de desarrollo. En España el desarrollo de este movimiento es más tardío. La literatura inicia en el año 1870 con la publicación de La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós para España es un héroe prácticamente nacional. Es como para nosotros de repente José María Arguedas, ¿no? Que habla bastante del indígena. Pero para ellos es Benito Pérez Galdós porque va a hablar bastante del pueblo, ¿no? Y cómo el pueblo pasaba hambre, frío, mientras había gente que lucraba, ¿no? Con su pobreza. Lo mismo que ha pasado acá, por ejemplo, ha habido altos mandos de la policía que han comprado a costos sobrevalorados los protectores bucales, jabones, alcohol, y se han beneficiado de la necesidad del Perú de proteger a su gente, y eso no está bien, y ahora están teniendo procesos penales y todo lo demás, ¿no? Cosas así denunciaba pues Benito Pérez Galdós en sus novelas, ¿no? Por eso es bastante admirado por su pueblo, porque en esa época era muy difícil. Hoy en día, pues, saco mi celular y te grabo, ¿no? Haciendo una mala acción, pero en esa época no había nada de eso. Entonces, ¿cómo podías denunciar los males de la sociedad? Era a través de la novela, a través de los cuentos, que básicamente eran una especie de disfraz para decirte lo que estaba ocurriendo, ¿no? En esa época. Por favor, ¿podrías continuar? Lee. Un arte burgués. Durante estos años se produce la consolidación de la burguesía en el poder en la mayor parte de los países desarrollados. Surgen así los regímenes parlamentarios. Aunque el sufragio no es universal, los obreros y las mujeres deberán librar una larga lucha para conquistar el derecho al voto. La literatura Excelente. realista refleja los conflictos internos de la burguesía y lo que el marxismo denomina lucha de clases. La burguesía del proletario. Carlos Marx aparece con unas ideas muy locas. Aparece con la idea de que la sociedad está dividida en clases sociales, lo cual era completamente cierto. Para nosotros ya damos por sentado que la humanidad está dividida en clases sociales. Hay los ricos, los pobres, los medianamente ricos, los medianamente pobres. Hay los ricos pobres, o sea, por ejemplo, no vas a comparar pues a Granny Montero con Bill Gates, ¿no? O sea, es una diferencia abismal. Los dos son multimillonarios y todo lo que tú quieras, pero hay una diferencia abismal. Pues mientras Bill Gates creo que gana $30,000 por segundo, ¿cuánto ganará Granny Montero? No roza eso, ¿no? Entonces, dentro de esas castas sociales, incluso de los súper ricos, hay también castas sociales. Y así sucesivamente. Y Carlos Marx nos muestra eso claramente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo soy un obrero, vendo mi trabajo por 100 soles. Yo voy a venir a arreglar tu jardín, lo dejo espectacular y por eso me contratas. Me vas a dar 100 soles por trabajar. Y me das los 100 soles y en una mañana te hago un jardín. Y en la tarde tengo libre para hacer otro jardín. Ya, entonces ya no solo cubro mis necesidades básicas, sino puedo tener una ganancia. Y con la ganancia puedo comprar cosas para mi familia, puedo hacer estudiar a mis hijos, etcétera. O de repente puedo comprar una casa por último. Entonces agarro y en la tarde hago otro jardín. He ganado 200 soles diarios. Pero hay días que no hago absolutamente nada, entonces me siento un poco frustrado. Entonces voy buscando trabajo y es un empresario se aviva y me dice, hey, vamos a hacer una cosa, mira, yo te consigo clientes sí o sí todos los días, te voy a pagar fijo. ¿Cuánto ganas al día? Yo le digo 100, 200 soles. Ya quedemos en 100. ¿Puedes hacer 2 jardines diarios? Claro, sí, no hay ningún problema. Pero tú me aseguras que va a ser a diario que me vas a dar los 100 soles. Sí, yo te voy a dar los 100 soles a diario. ¿Trabajes o no trabajes?
me gusta, ya, acepto. Ya, el empresario me contrata, yo hago 2 jardines diarios. Él gana, él cobra por los 2 jardines 200 soles y me da 100 soles a mí. Hasta ahí me parece que es un trato justo, porque va a haber días que no voy a trabajar, entonces descanso y de paso igual sigo cobrando. Pero hay otro empresario que se aviva más y que ve, observa ese negocio y contrata ya no uno, contrata 2 o 3. Y hace el mismo negocio y lo hace un poco más barato. Entonces, el empresario que me ha contratado a mí me dice, ¿sabes qué? Hay mucha competencia. Tengo que rebajar el precio. Y obviamente, si voy a rebajar el precio, también te va a afectar a ti. Ya no te voy a pagar 100 soles diarios, voy a pagarte 80 soles diarios. Y como hay tanto problema, ¿sabes qué? Para que pueda sobrevivir la empresa, ya no vas a tener que hacer 2 jardines, vas a tener que hacer 3 jardines. Entonces, de lo que yo hacía un trabajo espectacular, ya no va a ser tan espectacular, pero es muy bueno, pero hago 3 jardines diarios. Si yo lo hiciera independientemente, ganaría 300 soles, pero como estoy trabajando para una empresa, estoy ganando 80 soles. Y así el empresario empezó que la competencia, que la pobreza, que la crisis, que esto, que lo otro. Ya no me pagaba, digamos, 80, me pagaba 50 soles diarios por hacer 4 jardines. Luego me pagaba 40 soles diarios por hacer 5 jardines. Y como había necesidad de trabajo de la gente aceptaba estas necesidades. ¿Quién te explica eso? Carlos Marx. Y dice, oye, si haces 4 jardines diarios a 80 soles, ¿cuánto estás cobrando? 360. ¿Y cuánto le das a tu empleado? Le doy 40 soles. ¿Con cuánto te estás quedando tú? Con 340 soles. ¿Cuánto inviertes en los productos y todo? Digamos 100 soles. ¿Y cuánto de ganancia te queda a ti? 240 soles. Por trabajador. Por trabajador. Y si en tu empresa tienes 100 trabajadores, ¿cuánto te queda diario? 24.000 soles diarios. Qué interesante. Quiero ser empresario. Y la gente empezó a hacer empresas. Carlos Marx simplemente describe un proceso. O sea, él ha observado eso y lo ha escrito en su libro. Y la gente ha empezado a darse cuenta, oye, o sea, a mí me pagan 40 y él se queda con 240. Eso no me parece justo, me deberían pagar más o por lo menos yo debería trabajar menos. Y empezaron problemas sociales. Empezaron a la gente a reclamar derechos. Decía, oye, si tú ganas 240 soles diarios, yo gano 40, ¿no sería justo que por lo menos me des algo más de dinero o me hagas trabajar menos o de repente me ayudes a pagar de algún modo mis cuentas? Encima yo pago impuestos, tú no pagas impuestos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que solo en esa época existía eso? A ver, no sé si alguno de ustedes tiene una tienda comercial y le han debido alguna vez al SUNAT. Yo tenía a mi papá tenía un negocio y mi papá, literalmente la SUNAT le quitó su negocio, literalmente, así fue. Obviamente él tuvo muchos descuidos, ¿no? En su proceso de tributar, pero son descuidos, pues no son cosas que uno nace sabiendo, ¿no? Y no sé si les ha pasado a ustedes algo similar. Yo sé que muchos me van a responder que sí, que conocen a alguien que tenía un negocio y que lo ha perdido por el tema SUNAT. Y les hago una pregunta, ¿acaso las grandes empresas como Movistar no le deben millones a la SUNAT? ¿Y qué pasa con esas empresas? O sea, porque son grandes, ¿no deben pagar impuestos? Es más, les comento, las empresas gigantescas tienen derecho a adquirir préstamos comerciales a una tasa mucho menor que tú. En otras palabras, mientras tú pagas por 1.000 soles vas a terminar pagando 1.300 o 1.400 soles, una empresa comercial va a pagar 1.050 o 1.030 soles. Oye, o sea, me prestas 1.000 soles y yo después de un año te pago 1.030. Oye, préstame 3.000 o préstame 5.000, voy a hacer un negocio. Pero como tú eres un pequeño empresario, no puedes adquirir ese préstamo a esa cifra. Si tú adquieres los 5.000, vas a tener pagando 7.500, 8.000, 9.000. Y eso merma tus ganancias y eso merma la empresa nacional. Ahora, ¿quién explica todo eso? Carlos Marx en sus libros. Y así de chocante fue para la gente que empezó a leer a Carlos Marx, porque Carlos Marx no solo va a explicar algo que sucedió en su época, sino que describe un proceso que está ocurriendo hasta el día de hoy en los diferentes países.
Y nos va a separar en dos, que van a ser los burgueses, que van a ser los grandes empresarios, y los proletarios, o los pequeños burgueses, que vamos a ser de repente los que tenemos alguna tiendita o algo, y los proletarios. ¿Qué es el proletariado? Es la gente que más sufre, o sea, es la gente que trabaja para el gran empresario, pero que recibe lo mínimo de ganancias, lo mínimo posible. Y decía un economista que en el Perú nos gusta tres cosas, ¿no? La persona que se calla, la persona que cobra barato y la persona que hace bien su trabajo. Las tres cosas juntas. A ver, otra vez. La persona que hace bien su trabajo, la persona que se calla, aguanta cualquier tipo de problema, cualquier tipo de explotación, diciendo ponte la camiseta de la empresa. Y la última, a ver, me dice uno de sus compañeros, había un comentario profe, no es que cobren las empresas grandes, sino que las empresas grandes judicializan sus procesos hasta que no se acabe el proceso, la zona no les puede cobrar y eso es un derecho de todos los peruanos. A ver, te explico. Si tú enjuicias al Estado peruano por las leyes que tenemos, muy pocas veces el Estado peruano gana. De hecho, no recuerdo la última vez que el empresario peruano, perdón, el Estado peruano le haya ganado un juicio a alguna empresa. Te comento, por ejemplo, a Odebrecht le hemos tenido que devolver su dinero. Y el Odebrecht es el caso más escandaloso que ha habido en América Latina. Ningún otro país le ha devuelto dinero, solo el Perú. Y eso lo han hecho bajo el régimen peruano, es decir, bajo las leyes peruanas. Ahora, si tú te vas a una corte internacional y denuncias a Odebrecht, saben por demás los jueces internacionales que Odebrecht es una empresa corrupta. No te van a pedir que les devuelvas dinero, pero el Perú lo ha hecho bajo el régimen de leyes que tenemos. Entonces, yo sé que ahorita es chocante para ustedes todo esto, ¿no? Muchos estarán indignados tal vez, muchos ya conocen estos casos y todo lo demás. Y eso es el realismo, básicamente, hablar de la realidad, entenderla y traducirla, pues, o sea, decir, oye, ¿qué está pasando? Y es exactamente lo que pasó en esta época. Así como se sienten ustedes en este momento, así se sentía esta gente. A ver, Denise, por favor, aparición de la clase obrera. ¿Qué es lo que ves ahí atrás, en esa pintura, en esa fotografía? Perdón, fotografía, no, pintura. ¿Qué es lo que ves en esa pintura? A muchas personas, profe, pero creo que se trata de trabajadores. Mm, ¿Cómo te das cuenta que son trabajadores? Am, bueno, todos parecen estar vestidos con la misma ropa, y con su sombrero. Ujú. Y Eso, profe, la verdad. esa ropa está limpia, es nueva. ¿Cómo está esa ropa? Se ve antigua. Se ve bastante vieja, muy bien, bastante deslucida. ¿Y notas algo más? De repente son todos varones, todas mujeres. Hay algunas mujeres, también hay un niño, dos niños que están ahí. Muy bien. Nace la clase obrera. ¿Quién es el obrero? A ver, les voy a explicar. Dentro del proletariado van a estar dos personas, el obrero y el campesino. El obrero es el que trabaja en fábricas, ya sea varón, ya sea mujer. Y el campesino es quien labra la tierra. Entonces, quien menos gana dinero ahí es el campesino. Y creo que eso no ha acabado hasta el día de hoy. Sigue y continúa. Y quien más dinero ganaba en ese momento era el obrero, porque trabajaba para una fábrica. Ahora, la condición del obrero es más o menos estable, o sea, gana durante todo el año más o menos igual. En cambio, el campesino hay temporadas que gana un poco más, hay temporadas que no gana absolutamente nada y así sucesivamente. Ahora, el campesino depende mucho de la tierra. Si la extensión de territorio es gigante, obviamente puede ganar más, pero si la extensión de territorio es pequeña, con las justas va a sacar para subsistir. El caso del obrero es completamente distinto. No importa si el terreno es gigante o el terreno es chiquito, él va a seguir ganando igual. O sea, es un círculo. Yo gasto, cobro y vuelvo a gastar. Es un círculo, ¿no? Eh, y va a surgir el nacimiento de la clase obrera, de la clase proletaria. ¿Quién es el obrero? Aquel que trabaja para una empresa. O sea, por ejemplo, ¿quién podría ser el obrero hoy en día? No sé si sus papás trabajan pues para
para un bufete de abogados. Entonces, básicamente es un obrero. Es profesional, pero si lo comparáramos con esta época sería como un obrero. Básicamente, por ejemplo, no sé si alguno de nuestros familiares trabaje para el BCP, para la Caja, en alguna empresa. Básicamente, algo así eran los obreros. Era gente que ganaba un poco más, pero que tenía una situación no tan favorable. Hoy en día, pues tenemos derechos, hay el Ministerio de Trabajo, las 8 horas diarias de trabajo, el hecho de tener vacaciones, el hecho de tener una CTS, una jubilación, pero esta gente trabajaba sin nada de eso, absolutamente nada de eso tenían. Y si nosotros tenemos derechos, es gracias a esta gente. Recuerdo una vez estábamos en la universidad se hace bastante política, en la universidad se protesta por los males sociales, y un profesor nos mira, estábamos luchando esa vez, no recuerdo el motivo, y me dice directamente, o sea, si tú no tienes zapatos, la universidad te tiene que dar zapatos. Y yo le contesté, ¿no? Señor, si usted tiene derechos, es gracias a la gente como yo que ha luchado. Y si usted tiene un sueldo fijo, trabaja sus horas y tiene una jubilación, es gracias a gente como yo. Entonces, este señor no entendía que todo lo que él tenía no era gracias a él, es gracias a gente que ha luchado en esta época por esos derechos. Y muchos de estos no han sobrevivido, han muerto. Entonces hay que recordar eso bien. De eso nos habla el realismo, de cómo estas grandes empresas en sus novelas empiezan a desaparecer trabajadores de estas empresas porque no les eran favorables. Y en esta época justamente la clase obrera va a ocurrírsele juntarse y formar los famosos sindicatos. Hoy en día en el Perú está prácticamente prohibido estar sindicalizado. No hay muchos sindicatos. Si ustedes analizan, no sé en qué empresa haya sindicatos. Muy, muy pocos sindicatos existen hoy en día. ¿Por qué? Porque el sindicato, pues como negocia en masa, no le conviene al empresario. Al empresario es preferible decir, oye, ¿sabes qué? Juanito cobra tanto y tú vas a cobrar un sol más. Entonces, ya no te quejes, pues, ¿no? Entonces, Juanito lo dejan relegado y Pedrito tiene un sol más. Y a Monchito le dice, Monchito, ¿sabes qué? Juanito cobra tanto, Pedrito cobra tanto y tú vas a cobrar un poquito más. Entonces nos han sectorizado. Básicamente nos han pintado la idea de que tú cobras más porque eres más idóneo que ellos. Y a las finales hacen el mismo trabajo. Ahora, eso se llama competitividad. En un trabajo hay que ser competente, obviamente. Obviamente hay que ser competente y más que competente. Y el empresario ha desarrollado técnicas para mantener a la gente ilusionada y feliz. Y dentro de esas técnicas está la que les acabo de decir, sectorizar a los trabajadores. Eh, Vamos a ver, la aparición de la clase obrera. Chochera, Claudia Menéndez, señorita Claudia, por favor, si tuviera la bondad, los obreros, Los obreros debieron realizar huelgas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con el ejército y la policía para combatir la explotación despiadada y conseguir unas reivindicaciones mínimas. Jornada de 8 horas, derecho a sindical, supresión de la explotación infantil. A partir de las décadas del siglo XIX, irán creándose organizaciones políticas y sindicales de inspiración socialista y anarquista, PSOE, UGT, CNT en España. a ver, yo simplemente lo único que estoy haciendo es describir un proceso histórico. Yo no estoy ni a favor ni en contra, les estoy explicando lo que pensaba la gente de esta época. Básicamente me toca explicarles a ustedes de la mejor manera para que ustedes entiendan. Ahora, va a decir que va a surgir el socialismo y el anarquismo.
El anarquismo no cree en el orden, es la versión extrema de la protesta y el anarquismo no ha traído beneficios, bueno, que yo recuerde en ninguna sociedad. De repente hay personas que saben mucho más de esto y pueden decirme que sí ha traído beneficios, ejemplo tal o cual sociedad, pero yo no recuerdo que eso haya traído. El socialismo es una visión muy distinta del mundo. Dice que en un primer momento el socialista es la persona que cree que las personas deben tener iguales derechos y acceso a todo. O sea, si el hijo del rico va a tener oportunidades, tú debes tener las mismas oportunidades. Ejemplo, hay colegios donde estudias acá en Perú con más de $2 al mes. Obviamente tienen una educación de calidad superior, o por lo menos se aspira a eso, ¿no? Y hay chicos acá en el Perú que simplemente no pagan ni un sol por educarse. Entonces, la idea es que estas dos personas tengan la oportunidad. O sea, si tú no quieres pagar ni un solo, aún siendo rico, debes tener la oportunidad de hacer estudiar a tu hijo en cualquier colegio. Y del mismo modo, si tú eres extremadamente rico y quieres, digo, tú eres pobre y quieres que tu hijo reciba la educación en tal colegio, debes tener acceso libre a tal colegio. Algo así, ¿ya? Que cada uno puede elegir libremente, no por un tema económico, sino por un tema de principios, por un tema de elección propia. Yo quiero que estudie en el Marca, ya, no pones a tu hijo en el Marca. No, sabes que a mí me han dicho que la escuela acá de Santiago es muy buena. Yo lo pongo acá a Santiago, amigo. Y esa es una opción, eso es una opción. Entonces eso creen los socialistas. Los socialistas también creen que todo debe repartirse. Ejemplo, yo en mi casa tengo 3 cerdos. Hay una persona que no tiene nada que comer ahorita, entonces por derecho le van a dar un cerdo, al otro le van a dar un cerdo y a mí me van a dar una piernita. Oye, pero yo he criado los 3 cerdos, no se pasen. ¿Y me van a dar solo una piernita? Sí, porque es lo que tú y tu familia necesitan, no necesitan nada más. Pero yo me he esforzado, yo he criado, no, no importa. Acá se habla de necesidades, no se habla de quién ha hecho qué. Oye, no, no, no me está gustando esto, ¿ah? A ver, tienes una casa. En tu casa, digamos, te has esforzado, has ahorrado, has juntado y has dejado de muchas cosas de lado. Y en tu casa, digamos, tienes 10 cuartos. Y hay familias que no tienen ni un cuarto. Entonces, el socialismo te obliga a resumirte a un cuarto. Oye, métete a ese cuarto, tú y tu familia, ahí van a vivir. Y vamos a meter 9 familias más ahí en esta casa. Oye, pero yo me he esforzado, yo he construido. Sí, pero no importa, tienes que hacer eso, por el beneficio de todos. Oye, pero no me parece justo. No importa si te parece justo o no, lo vas a hacer. Oye, pero yo tengo derecho, lo vas a hacer. Oye, pero lo vas a hacer y punto. Yo recuerdo una experiencia de un amigo, él viajó a Cuba, él quería invitar en agradecimiento a sus amigos por la estadía a un restaurante de estas personas, los invitó al restaurante y le advirtieron que tenía que separar cupo. El restaurante prepara cierta cantidad de comida, a pesar que el restaurante tú vas y pagas con tu dinero, como acá, como en cualquier lugar, el restaurante tiene cierta cantidad de cupos diarios. O sea, no prepara un solo plato de más. Todos los platos ya están vendidos. Y si tú vas con tu dinero, por mucho que tengas demasiado dinero, si no tienes cupo, no puedes comer ahí. Entonces tuvo que separar el cupo. ¿Sabe qué? Quiero tantos platos, vamos a comer esto, lo otro. Tuvo que elegir hasta las bebidas, todo. Fue a su casa, al día siguiente los invitó al restaurante, comieron todos. Pero, o sea, imagínense eso. A pesar que ahí se maneja dinero, tienes que separar cupo hasta para tomar una gaseosa en un restaurante, porque si no, no te venden. Y el otro caso, el gobierno es dueño de absolutamente todo. Este poblador tenía un permiso para crear un cerdito. Y muy agradecido él por la invitación a toda su familia al restaurante, había decidido matar a este cerdo para poder festejar a este invitado. Entonces tiene que ir a pedir permiso a la comuna, al municipio, en nuestro caso, y decir, voy a matar a mi chanchito. Ya. Entonces él tiene que pagar un impuesto
para que todas las demás personas se beneficien de ese cerdito, tiene que firmar unos papeles y recién tiene permiso de matar al chanchito. Va a su casa con todos los permisos, pagando sus impuestos, mata al chanchito y recién pueden comer todos. No sé si les gustaría vivir en un mundo así. Obviamente, estoy hablando de un caso como Cuba, que es un caso extremo, ¿no? Incluso Cuba está cambiando hoy en día porque ya no está Fidel Castro en la cabeza. Pero así era el socialismo. Y como les digo, si nosotros tenemos derechos, por ejemplo, yo tengo derecho a una jubilación, una pensión, es gracias a estas huelgas, gracias a estas manifestaciones, gracias a estos enfrentamientos que ha habido en esa época, ¿no? Si sus papás, por ejemplo, en las empresas que tienen que pagar a sus trabajadores, por ejemplo, ahorita el tema del aguinaldo, es gracias a esto, ¿no? No sé hasta qué punto ustedes lo vean de uno u otro lado. Yo sé que si son los hijos de los trabajadores, obviamente estarán hasta agradecidos, ¿no? Porque tienen seguro social, gracias a estas protestas, a estas huelgas, tienen jubilación y todo lo demás. Y tienen derecho a 8 horas diarias de trabajo, y tienen derecho a vacaciones y todo lo demás, gracias a esto. Ahora, si ustedes son hijos de empresarios, lo verán, pues, oye, mi papá se mata trabajando 16, 18 horas diarias. Hay semanas que ni lo veo porque está tan metido en el trabajo que no hay forma de verlo. Y todo es para pagarle a sus trabajadores el aguinaldo. Y mi propio papá, a pesar que es empresario, de repente no tiene en este momento para pagarse él mismo aguinaldo. Y es más, nos ha pedido que reduzcamos los gastos de la casa para poderles pagar a los trabajadores. Que también hay ese caso, ¿no? Entonces, es un montón de aristas para poder ver esta realidad, ¿no? Realmente hay empresarios pues, que se rompen el alma para pagarles a sus trabajadores. Y aún así les pueden pagar todo lo que quisieran, lo que deberían o lo que los trabajadores sienten que merecen, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay empresas muy abusivas, pues, que ganan millonadas y que no le dan ni los mínimos derechos a sus trabajadores en pleno siglo XXI acá en Perú. Y lastimosamente eso no solo se replica acá en Perú, se replica en todas las sociedades. A ver, desarrollo científico y tecnológico. Vamos a hablar de la ciencia ya también. Claudita, por favor, ¿tendrías la bondad de leer? La filosofía propia de la sociedad burguesa decimonónica es el positivismo, para los que no existe otra realidad que los hechos perceptibles ni es posible otra investigación que no sea el estudio empírico de esos hechos. La observación rigurosa y la experiencia son los instrumentos básicos de la filosofía positivista. Estos principios están en la base del desarrollo de las ciencias experimentales y de la técnica. Muy bien. Me hablan del desarrollo científico. En esta época, acuérdense que ha surgido bastantes cosas, ¿no? Estamos hablando ya de prácticamente la revolución industrial, prácticamente. La ciencia ha avanzado tanto, ya se sabe que las bacterias contaminan al ser humano y que hay medicinas como la penicilina que puede salvarle la vida. Hay algunas vacunas, por ejemplo, contra la viruela, ya se ha desarrollado la vacuna en esta época. Entonces se dan cuenta que la ciencia puede ser beneficiosa para el ser humano, grandemente beneficiosa para el ser humano. Acuérdense que en astronomía había grandes desarrollos. Ejemplo, Galileo Galilei en el año 1520, 1521, no recuerdo la fecha exacta, ya había visto las lunas galileanas, ¿no? O sea, había podido ver las lunas de Júpiter. Y de ahí el nombre, ¿no? De lunas galileanas. Y en esta época, de nuevo, la gente empieza a ver el universo y se da cuenta de que la Tierra no era plana, no era totalmente esférica, era una especie de óvalo, y empiezan a darse cuenta que hay otros planetas, que puede haber vida en otros planetas y demás cosas, ¿no? Entonces, empieza a aparecer el método científico dicho como tal, ¿no? Con la observación, la experimentación, la hipótesis, la comprobación, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso va a hacer que la mente de las personas cambie bastante. ¿Por qué? Acuérdense que en esta era ya hay el automóvil, ¿no? Empieza a surgir el automóvil. Lo que decían
Hay veces que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Henry Ford decía, ¿a qué hubieran inventado, qué le hubieran pedido al creador del auto? Le hubieran pedido una carreta con caballos más rápidos. Y la persona que inventó el auto hizo algo mucho mejor, o 10 veces o 100 veces mejor, ¿no? Y eso es la ciencia, pues. Cuando yo era niño no esperaba, ¿cuál era mi sueño? Teníamos un televisor a colores y no me faltaba el VHS para leer películas, ¿no? Entonces, mi sueño era tener un VHS o tener un Nintendo, que en esa época era carísimo, ¿no? Jamás me imaginé que iba a llegar este aparato llamado celular en el que puedo ver películas, puedo jugar, puedo comunicarme con mis familiares, puedo chatear, puedo trabajar. Es más, puedo emitir una clase en vivo desde el celular, ¿no? Ya no son simples celulares, básicamente son computadoras con un teléfono, ¿no? Y el teléfono de mi época, pues cuando yo era niño, iba a la oficina de mi papá y era el único lugar donde había teléfono en las oficinas. ¿Por qué? Para que te pongan un teléfono tardaban entre 1 año o 2 años, porque había que pedir un montón de permisos y hasta que la Entel Perú te ponga el teléfono, era un proceso larguísimo y había que tener bastante dinero para afrontar ese proceso. Y entonces solo las empresas grandes tenían teléfonos. Y alguna que otra persona que tenía mucho dinero, ¿no? Ahora, cualquier persona puede tener un teléfono digital, análogo, hay teléfonos hasta de, creo, 10 soles para adelante, ya puedes tener un teléfono. Puedes tener un teléfono y eso nos ha permitido justamente el avance de la tecnología. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha hecho abrir grandes los ojos y nos dice que, oye, no necesitamos tantos estadios de fútbol y sí necesitamos más hospitales. Cosa que yo vengo diciendo hace años, ¿no? Eh, no porque esté en contra del deporte, sino porque priorizo las necesidades. Acá tenemos un ejemplo claro de por qué la ciencia era importante para las personas. Por ejemplo, no es la primera vez que ocurre en el mundo una pandemia, ustedes ya lo saben, ha ocurrido la peste bubónica, la viruela, la malaria, y creemos en este ciclo que ya está superada la enfermedades como el dengue, ¿no? Lastimosamente no es cierto. En el Perú, les comento, antes de la pandemia del COVID, en el Perú ya había 13.000 muertos por dengue. Ahora les repito, antes de la pandemia del COVID, en el Perú ya había 13.000 muertos por dengue. O sea, ya teníamos, y el Estado no se daba cuenta o no quería darse cuenta o no le importaba y no ha priorizado esos hospitales que necesitaba esta gente, porque si lo hubiera hecho desde ese momento, de repente separar hospitales para combatir esa enfermedad, la gente que más está sufriendo, que es la de Iquitos, tendría mejores hospitales en este momento, porque estamos hablando de 2 años ya, 2 años que ellos están afrontando. Primero, el problema del dengue y segundo, el COVID. Se les ha juntado y es gravísimo para ellos lo que está sucediendo allá, ¿no? Y les invito a reflexionar qué pasaría si en este momento el COVID fuera una enfermedad y hubiera otra, como el dengue, que también es otra enfermedad grave. ¿Cómo afrontaríamos nosotros como país esa enfermedad? Si estamos, lastimosamente, hoy día tenemos la mala noticia de que somos el país con más muertes por COVID del mundo. ¿Cómo afrontaríamos eso? Les comento algo. En Argentina, por ejemplo, hacen aviones de guerra. En Perú no estamos haciendo ni siquiera autos, porque toda nuestra industria nacional ha sido completamente desmantelada y vendida. Entonces, el tema científico y tecnológico está bastante atrasado en Perú. A ver, vamos a entender algo. Yo ahorita puedo comprar la computadora que yo quiera de cualquier parte del mundo. Y en Perú hay esa computadora y me la puedo comprar. Puedo comprar el celular que yo desee. Hay en Perú esos celulares de última tecnología. Lo que ha salido ahorita en Japón, en Estados Unidos, te lo pueden vender ahorita acá. No hay ningún problema. Eso es uso de la tecnología, que es muy diferente a desarrollo de la tecnología.
que son casos muy distintos. Y entonces en esta época nos dimos cuenta de eso, de que la tecnología podía beneficiar grandemente a las naciones y en especial al ser humano. Podía salvarle la vida, podía hacer la vida más confortable, podía generar nuevas formas de transporte, llámense los primeros trenes, que en el Perú, como éramos tan ricos por el tema del guano en esta época, ya había los trenes, y los trenes cubrían rutas larguísimas, cosa que ni hoy en día hay. O sea, yo pongo un ejemplo, ¿no? La gente que vive en Quillabamba, no me dejará mentir. En Quillabamba hay muchos lugares donde se pudre la fruta, literalmente. Y hay mucha gente que ha dejado de producir fruta, ha dejado de producir coca. ¿Por qué? Porque no tiene dónde vender, no tiene un mercado. Ha dejado de producir cacao, porque no tiene un mercado. Han dejado de producir caña de azúcar, porque no tienen dónde venderla. ¿Y por qué no tienen dónde venderla? Porque Quillabamba es un lugar bastante limitado en tema de personas, o sea, es chiquito en población, pero es grande en extensión. Entonces, si ellos tuvieran un tren, podrían venir, ir todos los días, ir y volver de Quillabamba con mercadería. Y ya en el Cusco no habría cuando no haya fruta, habría café todo el tiempo, habría chocolate todo el tiempo, podríamos producir enlatados, olvídate, podríamos hacer una pequeña empresa, una pequeña empresa. ¿Cuál es el problema? Como no hay tren, pero, profe, hace 50 años sí había, sí, hace 50 años. Y ahora no hay tren. Entiendan, a pesar de que nosotros tenemos a nuestros pies la tecnología, no la estamos aprovechando, pues, en el Perú. Hemos decidido usar tecnología de última generación y de última punta, pero no producimos absolutamente nada de esa tecnología, cosa que no es beneficioso para nosotros, ¿no? Los avances científicos van a ser en la medicina, en las leyes de la herencia genética. Ahí vamos a tener a Mendel, ¿no? Que nos hablaba de la herencia de la herencia genética. Básicamente, no sé si ustedes saben esto. A ver, Claudia, Claudia, una pregunta. Claudia, bueno, Claudia. Claudia, tengo una pregunta. ¿Tú te pareces más a tu papá, a tu mamá, o a tu abuelo o a tu abuela? Mi mamá. Ya. Puede ser en apariencia del rostro, pero genéticamente tú eres exactamente igual a tus abuelos, te comento. ¿Por qué? Porque la ley de Mendel es así. Eh, yo, por ejemplo, me parezco bastante a mi papá, pero genéticamente soy exactamente más similar a mi abuelo. Entonces, tenemos que entender que las leyes de la genética hacen eso. No sé si ustedes han visto fotos hay unas fotos que circulan en internet de abuelo y nietos que son exactamente iguales. Y ese es por el tema de la genética. Es un tema netamente de genética. Como han visto en la fotografía, podían ver dos personas muy parecidas que son abuelo y nietos. Exacto, Raúl, exacto. Raúl me dice, profe, yo tengo una prima que es exactamente igual a mi abuela. Sí, y es por herencia genética. Es fácilmente comprobable. Luego vamos a tener una revolución gigantesca en el mundo que es la teoría de la evolución de las especies. Es decir, las especies van evolucionando para poder adaptarse a la Tierra y las especies que no se pueden adaptar, no evolucionan, terminan feneciendo. ¿Por qué motivo? Porque la Tierra ha cambiado, por ejemplo, ha cambiado el clima de la Tierra. Y el clima hace que las especies sobrevivan o no. Una de las especies mejor adaptadas a la Tierra, obviamente, es el hombre, pero no físicamente. O sea, su mente le permite adaptarse al lugar donde vive. Ejemplo, si hace frío, hace casas más abrigadoras. Si hace calor, hace casas menos abrigadoras, etcétera. Entonces, su mente le ha permitido adaptarse a los medios. Pero una especie adaptada a casi todos los medios,
pero por tema genético, por ejemplo, es el zorro y el puma. Tú puedes encontrar zorros en los 5 continentes, o ahora que son 7, en los 7 continentes, pero no así vas a encontrar otros animales. Puedes encontrar pumas en la mayoría de los continentes. Y es una adaptación que ellos tienen. Por genética, ellos son bastante adaptables a medios diversos. Vas a tener zorros en el desierto extremo y vas a tener zorros en los lugares más fríos de la Tierra. ¿Por qué es eso? Por genética. Pero el ser humano, hablando del tema genético, no se adaptaría a ninguno de esos lugares. ¿Qué se adapta? Su inteligencia. Él cambia su medio ambiente y asegura su vida. Pero en el tema genético, el ser humano le debe mucho a la naturaleza, sinceramente, porque, pongámoslo así, una gacela nace, a la hora ya está parada y comiendo, alimentándose de su madre. Un bebé humano nace, a la hora todavía no se ha desarrollado. Los animales tienen un gran desarrollo físico, muscular, esquelético frente al ser humano. Comparar al ser humano con los animales no es, pues, beneficioso, ¿no? Un ejemplo, el águila puede ver un ratón a más de 1000 metros de altura. Un ratón, o sea, desde 1000 metros de altura al piso ve un ratoncito. Un ser humano tal vez a 10, 15 metros ya no ve al ratón. A 25 ya es muy poco perceptible. Entonces, esa es la diferencia entre el tema de evolución del ser humano a la Tierra. Ahora, si tú comparas el cerebro del águila, pues un águila nunca va a aprender a usar una computadora, es imposible, o un celular, o siquiera va a aprender a hablar. El tema de desarrollo neuronal del ser humano sobre casi todas las criaturas de la Tierra es muy superior. Dice que las únicas especies que tienen un cerebro o más desarrollado o igual que los seres humanos serían pues los delfines y creo ballenas, ¿no? Creo, no recuerdo bien eso. Ahora, eso en el tema de evolución. Luego vamos a hablar de la lucha de las clases sociales como motor de la historia. ¿Qué pasa? La gente tiene necesidades, tiene que cubrir esas necesidades. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado acá en el Perú en la reforma agraria de Velasco Alvarado, ¿no? Velasco Alvarado fue un presidente que entró a la fuerza del Estado, porque hubo un golpe de Estado. Él era un militar, se reunió con otros militares, fue una cosa muy organizada, porque ahora lo sabemos, antes creíamos que había sido una cosa prácticamente improvisada que surgió de la noche a la mañana. No, hoy en día ya hay reportajes hasta de National Geographic que nos hablan de que esto ha venido durante varios años y ha sido una cosa muy organizada y en su momento se vuelve este señor Juan Velasco Alvarado presidente del Perú porque toma el poder a la fuerza, sin elecciones. Y va a cambiar el Perú bastante. ¿Por qué? Le da tierra a los campesinos. Los campesinos, ¿quiénes eran? En el Perú había gente tan rica, que ni siquiera los europeos se les comparaban. Había gente que tenía, ¿qué les digo? 200.000 hectáreas. Y simplemente era una hacienda, y había múltiples haciendas. Pero ¿cuál era el problema? Mientras esta gente era súper rica, súper millonaria, había también los campesinos que trabajaban en esa tierra que eran extremadamente pobres, no tenían ni para comer. ¿Por qué? Porque incluso la tierra en la que ellos dormían era propiedad del patrón. Y si ellos querían, se podían ir, pero te quedabas sin casa, sin comida, tú y tu familia. ¿Y a dónde ibas a ir? ¿Quién te iba a recibir? Entonces, basado en este principio, el feudal, el dueño de esta tierra, era amo y señor de estas personas. Él decidía a qué hora se comía, si se comía o no se comía. Punto. Y esta gente se veía desprotegida porque el Estado simplemente les decía, bueno, tú eres un peruano, si no te gusta puedes retirarte de esta tierra y tú eliges dónde vas a ir a vivir. Pero señor, yo no tengo dinero, no tengo comida, no tengo cómo alimentar a mi familia. Entonces sigue trabajando por la tierra, ¿cuál es el lío? Pero señor, entienda, o sea, yo paso hambre, paso frío, mi familia también, a pesar de que podamos tener algo acá que no es nuestro, es como prestado, y nosotros trabajamos para esta persona, y esta persona abusa, se ha aprovechado hasta de mi hija. Y entonces esta gente decía, sí, pues, pero ¿qué hacemos? Y no le importaba.
literalmente no le importaba. Y es la historia del Perú, no estoy mintiendo. O sea, si ustedes ven la historia, es así. Entonces, ¿qué pasa? Este señor Juan Velasco Alvarado se molesta mucho y empieza a propugnar lo que va a ser la ley de la reforma agraria, se le reparte tierra a los campesinos y les dice, tú eres dueño de lo que has trabajado. Y el campesino, si antes trabajaba pues 20 hectáreas para comer, hoy día con que trabaje 1000 o 2000 metros, comía, y muy bien, y alimentaba a su familia. Y hubo un contrasentido, ¿por qué? Mm, Basado en las ideas de José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado le da tierra a los campesinos. Pero Mariátegui había sido muy claro, le dijo primero dales educación y luego dales tierra, no primero tierra y luego educación. Dijo, primero dales educación y después dales tierra. Juan Velasco les dio tierra primero y los campesinos dejaron de producir. Y la producción nacional en Perú, que era un país exportador, agroexportador, en vez de exportar oro, exportar comida al mundo entero, se viene abajo de pronto en economía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay qué comer? Hay hambruna. Oye, en los mercados no hay que comer. ¿Qué ha pasado? La gente del campo había dejado de producir. Y ibas donde el campesino y le hablabas, oye, pero ¿por qué no produces? Mucho trabajo. Pero, o sea, puedes vender eso. ¿Y yo para qué quiero plata si yo acá tengo todo lo que quiero? Pero podría ir a estudiar tu hijo al colegio, podrías tener más cosas. No me interesa. Porque acuérdense, estas personas no estaban educadas. No tenían esas aspiraciones que puedes tener tú, que puedo tener yo. Entonces, ¿por qué se iban a obligar a sí mismos a seguir trabajando bajo un régimen completamente estricto y produciendo grandes cantidades para venderlas por un poco de dinero? Y eso no analizó el Estado. Entonces, en ese tema la producción nacional se viene al piso. ¡Pum! Y vamos a tener una crisis económica grandísima pues, en esa época, ¿no? Básicamente el Perú en vez de avanzar retrocedió bastante desde el punto de vista económico. Ahora, del punto de vista de la libertad, el Perú por primera vez fue libre, pues no hubo yugo, no hubo opresor, ¿no? La verdadera declaración de la independencia del Perú no se da en 1821, sino en 1970 con la reforma agraria, porque el campesino por primera vez en su vida es dueño de algo, es dueño de su propia tierra y decide qué hacer con su vida. Entonces, de eso ya han pasado 50 años, ¿no? Y el Perú es muy diferente hoy en día. Ahora sí tenemos pues, el rey de la papa, el rey del camote, el rey del oyuco, de la cebolla, gente que se ha dedicado a las agroexportaciones, pero ¿cuántos años ha pasado? Pues han pasado 50 años, ¿no? Para tener esa gente. Gente que básicamente ha visto empresa en unir a la gente. Por ejemplo, un caso ejemplar es este tema de Quillabamba, ¿no? Donde los agricultores se unen, tienen una cooperativa y le venden al Estado, le venden a la empresa privada en un solo precio que todos deciden. No porque tu chacra es más grande, no porque mi chacra es más chiquita, yo cobro más, cobro menos. No, todos venden a igual precio. Entonces eso ha permitido a esta gente beneficiarse largamente, ¿no? Y eso es básicamente el realismo, chicos. Ahora, vamos a continuar. A ver, ¿qué hora tenemos? Es 9:50, creo que es hora de terminar con la clase. Sí, ya es hora de terminar con la clase. Chicos, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Hemos hablado bastante del realismo, ya lo entendemos perfectamente y todo lo que ocurrió. Ahora, nos falta entender un poquito de qué ocurrió en España con el tema del realismo. Entonces, yo les voy a dejar unas 3, 4 preguntitas ahí en el CIWET para que ustedes averigüen, porque el tema de hoy día justamente es eso, ¿no? Averiguar. Como ven acá, investigamos, ¿no? Conocemos y hemos conocido. Ahora nos falta investigar. Les voy a hacer 4 preguntitas que no les va a tomar mucho tiempo. 4 preguntitas bien claras, bien estrictas, para que ustedes puedan entender cómo se desarrolló el realismo en España. ¿De acuerdo? Hasta aquí la clase de hoy día. Buenos días. En la noche, a eso de las 6, 7 de la noche, pueden encontrar en el CIWET la tarea. Por favor, hasta la siguiente clase.